Ah, Endlessly Shapeless, infinitamente sin forma, o sí, básicamente infinitamente sin forma. Es una obra que desde el momento en que me invitan a participar en la exhibición, la pienso como una posibilidad de hacer una especie de diagrama sobre también mi propio proceso de trabajo. Ah, Me doy cuenta que ya no puedo determinar las obras que realizo solamente a través de un nombre y una temporalidad, sino que todas ellas participan de una misma constelación. Este elemento de la constelatividad de, del árbol genealógico que constituye cada una de mis obras, creo que por primera vez tiene la oportunidad de mostrarse como diagrama. En ese sentido, sí es un diagrama que tiende a parecer fragmentario, pero fragmentario como sería el mapa de, de algo que voy a hablar después, pero es como el mapa de un laberinto y es como el mapa también de... Es este mapa que presenta Lewis Carroll, que es un mapa que es completamente vacío, ¿no? Que solamente tiene norte, sur, este, oeste, pero en realidad es un cuadrado vacío. Este no está vacío, claramente está lleno de pulsiones, está lleno de emociones, está lleno de como gestos, momentos, instantes, situaciones, acontecimientos, pero que aún así parece ser como una especie de mapa de archipiélago, ¿no? Un mapa de fragmentaciones. Al momento de recibir la invitación y entender el encargo, el concepto contra Tapies, no como un contra que sería como la voluntad de un otro contra otro, sino que más bien como un posarse sobre el otro, ¿no? Descansar un poco sobre el cuerpo de Tapies, un poco entender de que, dado que se dio la obra de Tapies en el mundo, uno debiese descansar en ello el hecho de que ya no es necesario que yo realice exactamente las mismas condiciones de producción, sino de que a partir de ellas puedo ya reflexionar como si fuesen mías también. Y acá hay un elemento de transposición que es bastante central, creo yo, en toda la exhibición y no menor al momento de darse cuenta quiénes son los otros artistas gigantes que hay alrededor de la exhibición. Beuys, Pasolini, Byers, Hockney, Mata Clark, etc. Hace que la condicionante central de Endlessly Shapeless sea como constituirse en el espacio de la precariedad o lo vulnerable, ¿no? Bien decía que el volver a dibujar, que la invitación a la exhibición me hace volver a retomar el dibujo de una manera mucho más metódica, me permite volver a reflexionar sobre el elemento que significa ser línea, de lo que significa dibujar en sí mismo, ¿no? Comencé el 2010 con la exhibición, con Endlessly Shapeless como proyecto. El 2010 empiezo a trabajar en los pequeños dibujos, en las pinturas en realidad, que están hechas sobre hojas de cuaderno, de matemáticas, que suponía una obra que va a durar 10 años, que es todos los días pintar sobre una hojita de cuaderno. Como lo decía, no he pintado todos los días, que es como una propia carga sobre mí mismo. Endlessly Shapeless pasa además, cosa que no había dicho, pasa además por la grabación de un disco antes de. Este disco sale el 2011. Tengo la impresión de que es el disco el que empuja también la decisión en parte de Valentín en particular, que conocía mi obra, de atraerme hacia la exhibición. El disco en realidad es un trabajo desarrollado entre mi escritura poética y un trabajo con un par de músicos que en realidad no son músicos, son artistas que hacen sampler, collage de sonido. Y posteriormente caigo en cuenta de que el proceso de trabajo que me interesa para desarrollar la obra que va a estar incluida en esta exhibición es efectivamente esta disponibilidad de un informe sin fin, ¿no? Un constante transformar, un no determinar,
un acontecer como si no hubiese la determinabilidad de algún fin, ¿no? Yo tengo la impresión de que la obra no tiene un objetivo central. Creo que la obra es un no sé exactamente qué es lo que estoy haciendo, pero lo hago igual, ¿no? Si bien responde a un quehacer, responde a una reflexión sobre el trabajo del arte en sí mismo, que eso es una tendencia que tiene todo mi trabajo, la pregunta por el qué hacer, ¿no? En esta obra en particular, esa pregunta tiene una respuesta que es la constituyente de todos estos otros personajes que me están rodeando. Acá hay algo que no he dicho, que es el texto que escribe Valentín, donde él hace esta relación entre Dante, Virgilio, Tapies, Virgilio, yo, Dante. Tiene esta carga de invitar a otros, ¿no? De llamar a los fantasmas de Picasso, de llamar al fantasma de las Pussy Riots, de invitar al fantasma de Malevich o el de Ad Reinhardt, que eso también es central. Endlessly Shapeless parte con una tesis particular personal mía, que es cómo me enamoro de Tapies sin saber cuánto me enamoro de otros artistas, y al que ocupo como mi acercamiento a Tapies nuevamente para esta exhibición es Ad Reinhardt. ¿Y por qué Ad Reinhardt? Básicamente porque en un momento cuando estoy trabajando en San Francisco, conozco a Michael Curris, que es uno de los Art and Language de Nueva York. Y él había escrito un libro sobre Ad Reinhardt, libro que además no es aceptado por la familia Reinhardt. Y es un libro, digámoslo así, perseguido, podríamos decir. Libro que leo. Libro que me da cuenta de un Reinhardt que no había sido analizado hasta ese momento, que es el Reinhardt de los dibujos y no el de las pinturas negras. Y es un Reinhardt que trabaja mucho más socialmente, porque estos dibujos son los que él desarrolla para revistas americanas en el periodo de los años 30, cuando todavía se permitía tener un partido político, o sea, un partido comunista, Estados Unidos. Y él publica esta serie de collage, cómics, en estos periódicos obreros norteamericanos, que de hecho tenemos una reproducción de uno de esos dibujos de una de las páginas aquí mismo. Este es el primer objetivo de Endlessly Shapeless, que era hacer un diálogo entre Tapies y Reinhardt como si fuese un cómics, como si lo que no dejara de terminar fuese siempre esta relación entre, a través de mi cuerpo se relacionan dos artistas que si se conocieron, no lo sé, pero deberían haberse conocido, ¿no? En ambos dos está la cruz y el cuadrado, que es por qué aparece Malevich también en mi obra. Con la diferencia de que la cruz tapiana es básicamente un gesto y la cruz de Reinhardt es un gesto metódico, porque Reinhardt la verdad es que pinta de una manera metódica, sobre tela y sobre plano. Pero bueno, pasa naturalmente en las obras de que a pesar de la intencionalidad con la que uno intenta constituir su propia voluntad, la voluntad de la obra, esta asume su propio rol y empieza como a animarte a diferenciar tu obra. Y terminamos en esta, ¿no? Donde desaparece completamente Reinhardt, donde desaparece constantemente Malevich, donde desaparece constantemente Tapies. Sin embargo, me parece que la obra habita con estos fantasmas constantemente. Decía de que el sistema de distribución en mi trabajo parte de una reflexión muy simple, que es cuando ingresas al espacio de habitación de una persona, que es el espacio emocional concreto de esa persona, es toda su biografía, es todo su modo de ser. Es donde probablemente ha hecho el amor, o donde han nacido sus hijos, o donde ha tenido grandes penas, o donde se ha emborrachado, o donde ha roto algo. Ese lugar está distribuido de una determinada manera. Ese lugar está distribuido de la mejor manera posible, incluso en el desorden, en el caos o en el perfecto orden. Lo que quiero decir es que cuando me doy cuenta de que constantemente nosotros estamos haciendo un orden de las cosas,
Pensar de que el arte tuviese una especie de otra distribución sería un error. Sería un forzamiento de lo que yo entiendo por lo menos qué es el arte, que es básicamente un margen de producción humana, ¿no? Si con Deleuze y con Manuel de Landa hemos empezado a visualizar la idea de que el arte existe antes que el ser humano, ¿no? Que existe en función de pulsiones y fuerzas que suceden como a un nivel genético, a un nivel de átomos, sería absurdo pensar de que el arte solamente fuese una especie de expresión constituida meramente por las condiciones sociales. Esto vendría como a golpear completamente la teoría de Pierre Bourdieu, ¿no? de la arquitectura social como metodología para entender la producción de arte. Error completo. Eso sirve para la historia de lo anglo-continental, eso sirve para la Europa, pero no sirve para el resto del mundo. O sea, no podemos entender la producción artística en un Shabono, por ejemplo, en una arquitectura de los Yanomami, a partir de la constitución del ámbito del campo de la literatura en el siglo XVIII con una distribución determinada. No, es imposible. La obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica tiene un error. Y ese error es pensar de que solamente la reproductibilidad mecánica viene dada por una condicionante de máquina. La máquina artesanal tecnológica ya está dada en el dibujo. En la traza está la primera máquina, está la primera artesanía. Y esto también redistribuiría el mismo concepto que Deleuze y de Landa han manejado como el prearte o arte prehumano, ¿no? Entonces, cuando yo, todo esto que me habita, piensa la distribución de una obra, en realidad me lo pienso mucho más como cómo el otro lo va a recibir, ¿no? Cómo el otro se puede... Y de hecho lo hemos visto. Yo hace un momento acabo de decir de que pareciera que el target de mi obra son jóvenes o niños entre los 9 años hasta los, bueno, seamos condescendientes, 40 años. Lo que me imagino es cómo alguien pondría un póster como este en su habitación, no en un banco. ¿Cómo lo pondría? Hay gestos que me habitan como memoria en el proceso de distribuir una obra, que es, por ejemplo, y voy a decir un cliché para que se entienda, si alguien lleva flores a alguien que está enfermo en un hospital, la manera en que esa cadencia de las flores cae sobre el cuerpo de la persona que está en la cama es exactamente un sistema de distribución para mí. La manera en que alguien puede tomar con una cuchara la sopa para dársela a un niño y hacer el avión, ese es un sistema de distribución de obra para mí. Es decir, todas estas metodologías simples, gestuales, nimias, precarias, invisibles, sustractivas, son las que trabajan acá. Esto es una representación total de los dos conceptos que yo trabajo en general, que son anomia y sustracción, ¿no? Esto es una metodología sustractiva. Endlessly Shapeless es una obra que no está terminada, yo puedo seguir trabajando sobre ella o puedo retirar cosas de ella. Nadie acá, para horror de los curadores, este muro puede terminar vacío el último día de exhibición, o quemado, o roto. Lo que quiero decir también es que acá, a pesar del horror que quiero provocar, en ese querer provocar un horror, hay un agradecimiento también. La obra ha sido completamente libre de producirse dentro de este ámbito. Y creo que la obra está aquí porque dialoga con al menos lo que yo visualizo como 3 elementos centrales de toda la exhibición, que es el discurso de Bataille, es lo pasoliniano y de una manera muy romántica es el enamoramiento que yo creo tener ahora
o que mi obra tiene con la obra de Osvaldo Lamborghini. También están los momentos sexuales que tengo con la obra de Hockney, pero básicamente es con Lamborghini, Bataille y Pasolini, con la cual esta obra está teniendo esta masturbación diaria en la exhibición. No es menor de que poco a poco palabras como múltiple o multitud o muchedumbre vengan de la mano de los acontecimientos políticos y sociales que han acontecido durante los últimos 5 o 6 años. En ese mismo contexto pienso yo de que uno se ve afectado en la metodología de trabajo y producción, de tal manera que si bien alguien podría decir que se emparenta con una concepción de arte total, lo que yo realmente creo, al menos ver en este trabajo, es finalmente el sinfín del afecto, ¿no? O sea, yo por mí seguiría dibujando y dibujando y dibujando y dibujando y no pararía simplemente de dibujar. Lo cual no significa que eso necesariamente tenga que presentarse. Pero en el caso de este trabajo, y es otro elemento que aparece siempre en mi obra, es que yo realmente pienso que los lugares de arte debiesen ser lugares donde sucede algo y no donde se posa algo, ¿no? Aquí, nuevamente, con todo el afecto que le tengo a Benjamin, estoy en contra de la idea de que los museos sean visitados solo de noche. O sea, acá la tragedia y la melancolía del norte de Europa me da un poco igual, ¿no? Porque para mí no. Esto debiese ser como un estadio, esto debiese ser como un lugar de reunión, esto debiese ser una plaza. A ratos lo es. Y de hecho es un elemento que me ha sorprendido bastante de la exhibición, la cantidad de gente que hay en algunos momentos. Y la manera en que la gente se distribuye ella misma alrededor de las obras, ¿no? Cómo se interrumpen con las paredes, cómo intentan escuchar algunas cosas, cómo se horrorizan con lo de Pasolini o no. Porque también hay gente mayor que me ha dicho como, Pasolini, por favor, es de los 70, como ya no nos sorprende. Creo que el punto está en este afecto. Yo creo que el punto está en este afecto, este no parar, este no querer parar. Nadie quiere dejar al novio o a la novia, ¿no? O sea, uno quiere... Me refiero no en el contexto de una historia, ese es el punto, sino que en el momento de una fascinación, en el momento del besar, no quieres que ese momento termine. No quieres que sea interrumpido por qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer después, qué hicimos ayer, o dónde vamos a comer, interrupciones. Ese es el contra donde yo me he puesto con Tapies, en realidad. Acá hay una historia que es muy bonita y es parte de un texto que estoy tratando de escribir, que es escuchar a Valentín hablando de su conversación con Tapies. Y cuando le pregunta cuál es la exhibición que no ha hecho y que le gustaría hacer, Tapies contesta la exhibición de los no Tapies. Pero cuando estaban en esta conversación se da una situación bastante particular, que es que Tapies le pide a Valentín Roma que lo ayude a cambiarse de ropa, a simplemente cambiar el saco. Y nos quedamos un poco hablando en algún momento sobre esto del cuerpo de Tapies, ¿no? Que bueno, Jean-Luc Nancy en parte lo habló también, ¿no? en su conferencia. Cuando a mí me dicen contra Tapies y me dicen, pero no es solamente ir en contra de él, es posarse con él, me imagino esta relación de afecto. Yo nunca pude abrazar a Tapies. No sé si habría podido hacerlo, si me habrían dejado. Pero este es un modo de abrazar a Tapies. Bueno, decía que la obra de Tapies aparece bastante rápido en el momento en que yo estoy estudiando arte, básicamente relacionándose con el contexto de la historia de la pintura chilena, ¿no?
uno decía que uno de los directores principales de la Escuela de Arte en Santiago de Chile fue José Balmes, también catalán, y el cual inserta, digámoslo así, en la historia del arte contemporáneo chileno el contexto de la mancha como el elemento central. Cuando uno ve un Tapias, en mi caso, yo también veo un Balmes, ¿no? Están en diálogo, están en contexto. Tiene que ver con la memoria de cada cual y tiene que ver con la memoria de la corporalidad. Acá aparece Ronald Kay con el texto del espacio de acá, hablando de Eugenio Dittborn, que es mi maestro mentor, del cual no podría yo hacer obra si es que no hubiese trabajado con él. Mentor que hace manchas sobre sábanas, sobre papel, pero que también dibuja. Y acá quiero entrar como en ese elemento. La mancha como dibujo, es decir, como si el dibujo fuese una mínima descripción de mancha, o como si una mancha fuese la constelación total de una secuencia innumerable sin fin de líneas o de dibujos. Entonces Tapias aparece directamente, digámoslo así, en el ADN de mi trabajo artístico, en parte de mi educación artística. En el momento en que me invitan a la exhibición, lo que yo hago es no volver a los textos de Tapias, porque ya los había leído y no quería tener una relación tan enciclopédica con él, pero ingreso a revisar constantemente el catálogo, ¿no?, razonado de Tapias. Y en lo que me quedo son en los dibujos que son hechos particularmente sobre papel periódico, sobre papel diario. Y me doy cuenta que es un Tapias que me permite una alegría diferente del otro. No es la gran obra tapiana, no es la mancha japonesa tapiana, no es la tartamudez del propio Tapias sobre sí mismo, no es ese encierro del propio Tapias sobre sí mismo, sino que es este otro lugar, más sinuoso, más delicado, más tratando yo de inventarme el modo en que el propio Tapias tomaba quizá un periódico y hacía una raya y otra. Me hacía pensar que quizás él caía más en un estado de desencadenamiento, de temblor artodiano, como lo pongo en uno de los dibujos, ¿no? Que es el dibujo, de hecho, del retrato del propio Tapias. Yo me reconozco en ese Tapias, en el Tapias que no es el gran artista, sino que es el artista cotidiano, ¿no? El artista del error, el artista de que no pretende, el artista de lo que no tiene fin, ¿no? Sí, eso pasa por también una decisión personal de que habían dos maneras de hacer artista en realidad. O soy un artista profesional aburrido, como en general lo son, o empezaba a ser honesto y decía lo que realmente me estaba pasando con la obra, sin caer en un romanticismo y sin caer como en una pulsión artodiana o sea, no quiero ser ni santo ni demonio, soy una persona igual que cualquier otra. Y en ese contexto me parece que aparece este elemento de hablar del amor social. El amor social aparece en realidad, de hecho, desde el año 2002, 2003. Mi primera página web se llama Amor Social. Porque entiendo la producción artística como cualquier otro tipo de trabajo, como hacer pan o hacer un tejido o hacer arquitectura, hacer hierro, sacar cobre, lo que sea, como gestos de amor, como gestos de afecto. Y si entiendo que hacer un dibujo es un acto de afecto, no es que el dibujo termine siendo mejor o peor que otro dibujo, es simplemente que al menos entiendo que hay una carga némica sobre este. Hay un espíritu, ¿ok? Hay un espíritu, hay una cosa que no puedo explicar materialmente, pero que sí lleva una huella en sí, ¿no? En el momento de dibujar, por ejemplo, la burka y dibujar el retrato de la Pussy Riot, o sea, por supuesto que me pregunté qué es lo que estoy haciendo. O sea, ¿qué estoy haciendo? Ok, sí, la Pussy Riot puede estar muy en la imagen contemporánea, ¿no? Y por supuesto, estamos a favor de ellas y
la obra de arte debiese ser que debiésemos invadir Rusia pacíficamente y liberarla, pero bueno, no lo vamos a hacer por ahora. Pero estar dibujando un retrato de la Pussy Riot era una manera de extenderla, de no darle fin a su momento. Por supuesto están todas las fotografías que se han tomado, están todas las declaraciones, está todo el juicio, etc. Bueno, pero además de aquello, hay un dibujo más, aún atestiguando, porque el hecho central es que amar es atestiguar de la existencia del otro, básicamente es eso. Y si entonces lo que hago y produzco está en un contexto de amor, que además no es un amor individual, sino que es socializado constantemente, es un atestiguamiento entonces de la existencia de los otros, ¿no? No quiero exagerar todas estas cosas como si mi obra fuese como un compendio existencialista, pero sí quiero dar cuenta un poco de cuál es la metodología de trabajo real, ¿no? Del momento en que estoy haciendo esta obra. Y el aparecimiento de la relación con la nueva novela que hago mención, básicamente tiene que ver con esto que decía también del laberinto, ¿no? O sea, si hay un secreto en la relación de distribución que tiene la obra, la única pista que yo podría dar es la nueva novela de Juan Luis Martínez. En particular, en estas dos páginas que son la página donde hay un par o un trío de fotografías de pies corriendo y donde se indica que aquellos que están corriendo en esa página ya no están en esta página, sino que aparecerán en la próxima. Cuando leo la nueva novela, cuando descubro la figura de Juan Luis Martínez, adquiero de alguna manera su metodología de trabajo. Adquiero los modos en que los secretos son la manera en que las cosas tienen sentido. Y esto un poco también para agarrarlo inmediatamente con lo que hablábamos antes es, yo entiendo esta exhibición como un laberinto. El primer momento cuando me invitan, la obra iba a estar en otro lugar que era el descendimiento al piso de abajo, y era en el pasillo, en este lugar de tránsito, lugar al cual me negué básicamente porque no sabía cuál iba a ser la distribución general. Y me parecía desproteger a una obra que estaba todavía en proceso y que no sabía cuál era la delicadeza con la que se iba a constituir. Cuando ya tengo más claro el concepto de distribución, pienso de que este es completamente laberíntico, ¿no? Y como decía, en todo laberinto tiene que haber un minotauro, y ese minotauro a descubrir era el propio Tapias, es el cuerpo de Tapias. No es la obra de Tapias, es el cuerpo de Tapias. Él es, ¿no?, el minotauro. Y decía que hay dos maneras de aproximarse al laberinto. La de Teseo, es decir, con la intención y la voluntad de matar al minotauro, para el cual necesitas tener un hilo y para el cual necesitas un confidente, que sería Ariadna. O la metodología borgiana, que es ir a preguntarse por el minotauro. O entender que básicamente estamos en senderos constantes de laberintos que uno mismo va desarrollando. De nuevo, esta figura de como si el laberinto fuera esta forma sin fin constante, ¿no? De venir, vivir, o como me gusta a mí decir, nomadecer, es ir creando metodologías de apercepción del propio laberinto. Y en ese contexto veo a mi obra, o al trabajo que hice, como casi el momento en que el visitante está a punto de salir del laberinto y ¡fum!, cae capturado nuevamente. Y cae capturado además por una fragmentación, ¿no? Es decir, que el aparente mapa que puede visualizar viene a ser un mapa de islas, de archipiélago, ¿no? En donde pareciera que también los contornos que están vacíos entre cada obra tuviesen que constituir también una especie de sentido tartamudeante de lo que podría la obra llegar a determinar. Acá hay algo que, cuando decía lo de amor social, también viene de otro de mis enamorados en la exhibición, que es Mike Kelly, del cual en este caso, por ahora, solo hay
algunos atisbos. Hay un dibujo total que es sobre Mike Kelley, pero que no está en este momento. Y Mike Kelley, cuando haces la primera obra de muñequitos, ¿no? De puppets, lo que él recibe de parte del público es que todo el mundo encuentra que la obra es ominosa, uncanny, le dicen, ¿no? Totalmente siniestra. Y en realidad lo que él estaba buscando era mostrar tejidos, porque él lo que pensaba era de que en cada momento que nosotros hacemos un trabajo de carácter artesanal, lo que hay es un acto de amor. O sea, en Mike Kelley también hay este elemento de amar. Uno trabaja por amor. Y esto me pueden ahora matar, pero se me sale lo posiblemente latinoamericano. Pero cuando al Che Guevara le preguntan qué es lo que es ser guerrillero o por qué se hace la revolución, la respuesta de él es por amor. Por amor. Un guerrillero no hace la revolución si es que no ama a la humanidad. Ok, y acá completamente centrado. Es la obra Endlessly Shapeless. Es la manera de amar. Es cómo se ama, ¿no? Lo que no tiene forma o lo que infinitamente no va a tener forma son los modos de afecto, ¿no? Y creo que esa es la constituyente central de todo. Por algo aparece Motherhood, Motherland y otros textos que están por ahí. Sí, los espejos fundamentales están dados por la película de Pasolini o por la figura de Pasolini. Por la obra de Osvaldo Lamborghini, muchísimo. O sea, yo no conocía la obra de Osvaldo y la conozco aquí, la conozco de mano de la exhibición. O sea, si hay una retribución que me ha entregado la exhibición es conocer a alguien como Osvaldo Lamborghini. Hay una relación evidente también con la obra de Hockney, ¿no? Completamente. No podría especificar en qué exactamente, pero sí la hay. Y hay un pequeño guiño personal con mi propio enamoramiento por la obra de Gordon Matta Clark también. Que de hecho Matta Clark tiene toda esta serie de dibujitos y los cuadernos de Matta Clark, que también son un elemento central. No mucha gente ha podido verlos porque están guardados en un centro de arquitectura en Montreal, pero yo tuve la oportunidad de ver algunos de ellos y es maravilloso ver la miniatura del trabajo de Matta Clark. Creo que mi trabajo está más bien dialogando con ellos constantemente, lo cual no niega lo afectado, pero de buena manera que el trabajo está en relación a las otras obras. Cada vez que bajo hasta aquí y veo mi obra o acompaño a alguien que quiere verlo conmigo, ¿no? Que le haga una especie de paseo, voy descubriendo elementos de relación con otros trabajos. Voy descubriendo cómo me encantaría poder redistribuir algunas obras también, o acercar algunas obras, o llevar algún dibujo abajo que nadie lo note y dejarlo como en alguna parte que sea incómodo, ¿no? Sí, mi trabajo tiene una relación directa con una obra de Tapias que está abajo, que es la obra de los cuatro rostros. Que yo creo que ahí está mi admiración por Tapias. Yo lo que hacía era entender el guiño, esta es mi interpretación, el guiño de Valentín básicamente instalando el Richter con la pintura de la espalda, y lo que decía era como es el retrato de cualquier visitante de la exhibición que va a tener que mirar siempre las espaldas del que va adelante y ser solamente una espalda para que el que va atrás. Y partir con el elemento de Beuys y Byers y Tapies y entrar como en este contexto del artista chamán, ¿no? La importancia de recuperar como esta condición de profanador que tiene que tener el artista en el concepto agambeniano, ¿no? De profanador en tanto que atrae lo sagrado nuevamente a la comunidad, pasando por lo que decía de esta política que se cruza con nuestra estética fascista. Y es en el momento en que yo termino casi siempre la primera parte de la visita en el trabajo de Duchamp y hago bajar a la gente inmediatamente. Y sigo el laberinto como si este fuese también otro derrotero finalmente, y ver al Tapies que no es Tapies, Isaías, Pep, Hirschhorn, Osvaldo, etc.
para volver después a subir, como resurgir desde el Hades, volver a encontrarse en este lugar que por lo demás no es el cielo, sería algo más como el purgatorio, y ingresar a toda esta secuencia, y lo que decía era que se termina nuevamente con la obra de Boyce, pero la persona vuelve a quedar capturada en el laberinto, como que no pudiese salir el espectador. Creo que en ese sentido también no es menor de que se crucen 3 diálogos sonoros entre la obra de Álvaro, Ushue Vicente y la canción de Boyce, ¿no? Hay momentos en que hay un murmullo, como si hubiesen señales de dónde se pudiese como liberar el personaje, y no, y no, y no. O sea, el contra Tapias lo veo también como un contra la posibilidad de liberarse del arte, ¿no? Hay un encarcelamiento, pero es un encarcelamiento bello, es un encarcelamiento necesario. Es la disciplina, finalmente. Yo creo que si la exhibición tiene un punto que quizás es muy extraño de poder hablar, es que todas las obras son disciplinares, en el sentido de que nadie podría decir que hay acá una especie de irracionalismo explicitado. Al contrario, creo que todas las obras tienen este carácter político-disciplinar, ¿no? Muy apretado sobre cada una de las obras. Y creo que eso es un elemento central de mi interés de participar con una obra como esta en este contexto.